¿Qué tantas veces el miedo no te deja hacer algo? Salir con una persona, cambiarte de trabajo o simple y sencillamente disfrutar de alguna actividad que siempre has querido hacer. ¿Cuántas veces no has sentido esa sensación a la que le llamamos miedo? Quédate el día de hoy en Bienestar Emocional, porque el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes para el ser humano y una de las emociones que están presentes desde el momento en el que nacemos. Mi nombre es Hernán Alcántara y esto es Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. Bienvenidos a Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. Un espacio dedicado a cuidar tu salud mental y enfrentar los desafíos del día a día con el poder de la psicología. De la mano de especialistas, te ofrecemos herramientas y tareas prácticas para que puedas aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. Esto es Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el maestro Rodolfo Cruz López, quien es docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y quien es mi amigo además, y que el día de hoy le doy las gracias y la bienvenida para hablar sobre uno de los temas más importantes dentro de la psicología y dentro del pensamiento humano, el cual es el miedo. Rodo, amigo, muchas gracias por estar aquí conmigo. No, gracias a ti por la invitación, por el espacio y porque podemos trasladar charlas que hemos tenido en persona, echando café, comiendo o en cualquier otro escenario sobre estos temas, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio y la invitación. Sí, y sobre todo que son charlas que en algún momento pensamos que debíamos hacer, que tenemos que hacer, y que el día de hoy la NAWAC nos abre la oportunidad justo de tener un espacio y que nos permite acercarle este tipo de información a las personas que más lo necesitan a través de Bienestar Emocional. Entonces el día de hoy vamos a hablar de miedo, ¿es correcto? El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. Sí, es interesante, sobre todo porque cuando empezamos a rastrear qué es el miedo, cuándo lo hemos sentido, de dónde vienen muchas veces esos miedos, nos damos cuenta que nos podemos ir a muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Incluso ahorita que mencionabas desde cuándo nos conocemos y demás situaciones, podemos hablar de que cuando hablábamos sobre estos proyectos para emprender algo juntos, para tener un programa, para iniciar la parte clínica, ¿no? En conjunto, llegaban esos miedos, ¿no? Sí, como bien mencionabas, el miedo es algo que está presente en el ser humano desde el momento de su nacimiento. Está presente en la gran mayoría de las especies y el miedo, a pesar de que lo tenemos catalogado como algo desagradable, como algo malo, tiene funciones muy específicas en nuestra vida y en la vida de muchas especies, que su función principal es protegernos, ¿no? Prevenirnos de situaciones, de elementos, de cosas que vemos en nuestro entorno, que notamos y que podemos percibir como algo riesgoso y que a partir de eso necesitamos tomar una decisión, ¿no? Nuestro cuerpo necesita tomar una decisión, que es emprender la huida o encarar ese miedo a través de distintos mecanismos. Que a veces la gente piensa que tener miedo es malo y creo que es necesario que entendamos que viene de un mecanismo biológico muy específico y que posterior a ello ejerce función a nivel conductual y a nivel pensamiento, ¿es correcto? Sí, claro. Bueno, el miedo podríamos decir que se detona en un área del cerebro llamada la amígdala, podríamos entenderla como si fuera un detector de humo, ¿no? Uh-huh. Nuestro cuerpo, nosotros somos como esta casa y necesitamos un detector de humo para cuando las cosas no van tan bien, ¿no? Okay. Entonces, la amígdala funciona como esto, ¿no? Como un detector de humo que en el instante en donde encuentra o identifica algo riesgoso, envía señales de alerta. Esas señales de alerta detonarán en nuestro cuerpo a nivel fisiológico distintas estructuras, entre ellas a las glándulas suprarrenales que se encargarán de distribuir cortisol en nuestro cuerpo y que a partir de esto encontraremos múltiples respuestas fisiológicas que nos preparan precisamente para luchar o para escapar, ¿no? Sin embargo, pues no todos los días nos enfrentamos a los peligros que se enfrentaban los homínidos de donde provenimos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hoy en día puede pasar, pero es muy poco probable que un oso nos quiera comer, ¿no? O que un tigre nos esté atacando. Sin embargo, hoy en día sí nos podemos encontrar con un auto que viene hacia nosotros a gran velocidad y que nosotros estamos a media calle. Claro. Entonces, eso detona en nosotros miedo y tendríamos que activar ciertos recursos fisiológicos que nos permitan caminar un poco más rápido, retroceder sobre nuestro camino, detenernos en seco en algunas ocasiones
Pero el tema aquí, o lo que nos trae aquí hoy en día, es hablar de otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en el miedo que me da emprender un negocio. Okay. El miedo que me da conocer a una nueva persona en una relación de pareja, en una relación amorosa. Uh-huh. El miedo que me da presentar un examen, si aún estamos en formación académica, cambiar de trabajo, mudarme de ciudad, de país, ¿no? Sí, son otros tipos de miedo a lo que nos enfrentamos hoy en día. Este tipo de miedos, Rodo, primero que nada, ¿cómo hacemos para identificarlos? Y posteriormente, ¿cómo hacemos para, no sé si decir, tratarlos, para enfrentarlos? ¿Cómo le podemos ir haciendo? Me gustaría tal vez que nos fuéramos entrando un poquito más en cómo identificar esta parte del miedo por estas situaciones que a veces pues ya no representan un peligro tan real, pero que aún así nos activan ciertos mecanismos. Bueno, de inicio habría que enfocarnos directamente en señales fisiológicas. ¿Por qué de inicio? Porque es algo muy sencillo de identificar. ¿Has sentido miedo? Sí, claro. ¿Cuál ha sido una de las principales señales fisiológicas que identificas como miedo? Principalmente siento como mucho temblor. Siento que empiezo a temblar específicamente en las manos. Siento un nudito en la garganta. Siento como entre el nudo de la garganta y como un vacío en el estómago. Y tal vez pueda llegar a sudar un poco, ¿no? Siento escalofríos en todo el cuerpo también. Sí, podríamos pensar en justamente sudoración en las manos. Podríamos pensar en una respiración acelerada o con mucha dificultad. Presión en el pecho, tensión muscular. También esta sensación que mencionas de un vacío en el estómago o un nudo, depende de cómo lo conozcan. Pero básicamente estos serían los primeros indicadores a nivel fisiológico que nos podrían estar hablando de que estamos sintiendo miedo, ¿no? Ok. En un segundo nivel podríamos hablar de empezar a indagar a nivel cognitivo, a nivel pensamiento. ¿Qué está pasando en mi mente y que quizás me está deteniendo a hacer algo que sí quiero hacer? Porque también eso es importante. Muchas veces sentimos miedo de cosas que queremos, ¿no? Ok. Entonces, ahí viene otro momento, ¿no? Oye, que me gustaría hacer como un paréntesis. Esto no lo habíamos hablado hace rato, pero sí me gustaría hacer un paréntesis. Es lo mismo que, o lo que estamos hablando, lo que me estás comentando ahorita, está muy relacionado con esto que llamamos miedos racionales y miedos irracionales. ¿Va por ahí también? ¿Tiene como sentido? Sí, claro. Un miedo racional sería ir con mi computadora abierta en una zona peligrosa, de noche, con poca iluminación, sin seguridad pública, en donde sé que posiblemente pueda estar en peligro mi integridad, ¿no? Es lógico tener miedo ahí. Un miedo no racional, un miedo irracional. Mañana presento un examen y creo que estudié todo el semestre, me maté leyendo, pero tengo miedo de reprobar. Sí, claro. Y miedo sin fundamento. Miedo sin fundamento porque posiblemente lleve buenas calificaciones, me fue bien en los exámenes pasados, ¿no? Y la materia me gusta. Estamos hablando de que lo primero es identificación a nivel fisiológico, que es lo que sentimos, todas estas señales del cuerpo que nos dice que podemos estar experimentando miedo, y lo segundo es a nivel cognitivo. ¿Tienes una guía, unas preguntas, un detonante que nosotros podamos seguir para hacer ese segundo paso a nivel cognitivo y que nos lleve a cuestionarnos? Bueno, lo podemos centrar a preguntas muy sencillas, ¿no? El primero es, ¿qué me está dando miedo? El segundo es, ¿qué tan real es este escenario que me estoy planteando? Después podríamos pasar a, ¿qué tan probable es que suceda? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué me inclino a lo probable y no a lo posible? Ajá. Porque lo posible son muchas cosas. Realmente muchas cosas son posibles. ¿Qué tan probables son? Eso ya cambia. Y muchas veces cambia la narrativa o el discurso que estoy teniendo sobre el miedo a mi favor. Qué bueno que dices esto de la narrativa, porque cuando hablamos de la narrativa, corrígeme si estoy mal, pero cuando hablamos de la narrativa, las personas tendemos a generar un discurso con nosotros mismos, un diálogo interno que regularmente relacionados a estos miedos es no voy a querer conocer a nadie porque me va a romper el corazón. No me voy a cambiar de trabajo porque ¿qué voy a hacer con el anterior? ¿Qué va a pensar mi jefe? ¿Qué va a pensar mi familia? Claro. Empezamos a generar un discurso de mejor me quedo donde estoy, de no me quiero mover de ciudad porque es dificilísimo volver a empezar, cuando tal vez yo generé todo para hacer y estar en esa situación, ¿no crees? Entonces esta parte del discurso interno lo entiendo así, como que son ideas que en ocasiones nosotros
nosotros tampoco somos tan conscientes y que por ello nosotros necesitamos identificar cuando es miedo y después reconocer esos pensamientos que estamos teniendo, ¿no? A qué le tengo miedo y demás. Cuando dices qué probable es, por ejemplo, si tengo miedo a establecer una relación amorosa, justo, ¿qué tan probable es que me vaya exactamente igual que en la otra relación? Exactamente igual. Pues la probabilidad cambia. ¿Es posible? Sí. Claro. Pero probable... Hay muchos factores que juegan a que no sea probable, ¿no? De inicio es otra persona, ¿no? De entrada. Es otro momento de tu vida, claro, ¿no? Entonces nos vamos con esta parte. ¿Qué tan posible versus qué tan probable? Ok. A partir de eso podemos identificar que no siempre va a jugar a nuestro favor, enteramente. Sería injusto hablar sobre que la narrativa siempre va a ir a nuestro favor. Pero en la gran mayoría de las veces nos vamos a encontrar con que las probabilidades sí están a nuestro favor. O la otra, nos permite tomar una decisión con mayor conciencia, más racional, ¿sí? Borrando o tratando de eliminar estos sesgos irracionales sobre lo que puedo hacer o no. Porque también es válido decir, puede pasar esto, es probable, es posible, no lo quiero hacer. Perfecto. Ok, entonces también nos alienta a que no echemos las campanas al vuelo ni a decir, ok, siento miedo y no, todo va a estar perfecto y todo va a estar maravilloso, entonces me aviento y lo hago, ¿no? Tampoco es la idea. Claro, porque sería irracional. Sí, exactamente. Caemos en una dualidad bastante interesante. Ok, ya identificamos las señales, ya nos mencionaste las señales que podemos identificar, ya me mencionaste también las preguntas a nivel cognitivo. ¿Qué más ahora sí puedo hacer? Tal vez, ¿no? Que me ayude a vencer cuando ya identificamos este miedo, estas sensaciones que yo estoy teniendo. ¿Qué más puedo hacer para ahora sí poder enfrentar o hacer las cosas? Digamos que ya tomamos la decisión de afrontar la situación, ¿no? Un primer paso que podríamos hacer sería hacer unas respiraciones controladas de una forma muy sencilla, en donde en un primer instante inhalamos durante 4 tiempos con la nariz, profundo, sostenemos el aire otros 4 segundos y exhalamos por la boca. Eso lo podemos hacer 3 o 4 veces cuando ya identificamos que tenemos esta sensación fisiológica. Y eso nos va a ayudar un poco a reducir la velocidad, ¿no? De pensamiento y también de nuestro cuerpo. Hay ejercicios mucho más complejos sobre respiraciones, ¿no? Entre ellos podríamos encontrar las respiraciones de Jacobson, ¿no? En donde, si a la audiencia le interesa, hay muchos videos en YouTube gratuitos en donde pueden practicar esto, pero llevan mucho tiempo, ¿no? Necesitamos tener tiempo para practicarlos. Lo que sí podemos hacer es lo que te digo, ¿no? Usualmente podemos tomarnos 12 segundos, 15 segundos antes de algo para realizar unas respiraciones controladas, ¿no? Sí, es cuestión de segundos, muy rápido. Básicamente. Si también el tiempo nos lo permite, podemos cambiar nuestra narrativa, ¿no? A partir de esta identificación de posible versus probable, ¿no? En donde yo ya tomé una decisión y puedo decir, ok, sí es posible que me vaya mal, pero posiblemente quiero tomar el riesgo, ¿no? Porque aquí sí, con miedo de caer en lo trillado, en lo cliché, la única forma de ser valiente es cuando tenemos miedo. Y en muchas ocasiones en la vida tenemos que atrevernos y ser valientes, ¿no? Posiblemente no a dar grandes saltos, porque esos grandes saltos no cambian las probabilidades a nuestro favor, al contrario, ¿no? Entonces, también hay que entender que podemos ir de a poco. Eso es muy importante, entender que podemos ir paso a paso. Pequeñas cosas nos pueden llevar a grandes cosas. Ok, vale, entonces tenemos 2 cosas. La primera, hacer ejercicio de respiración, 4 tiempos, inhalamos, pausamos, exhalamos, pausamos, como lo comentaste. Y segunda, empezar a cambiar la narrativa que tenemos. Y yo la definiría como una tercera, no sé si esa es la idea, pero la definiría como una tercera. Pequeñas acciones sumadas pueden dar grandes resultados. Claro, por ejemplo, yo podría tener el deseo de dar una conferencia frente a 5,000 personas, ¿no? Pero es un escenario que me aterra. Hoy en día es un escenario que me aterra.
no lo voy a hacer de inicio. ¿Por qué? Porque es muy posible y muy probable que me salga mal, porque no tengo experiencia, porque nunca he estado frente a estas grandes audiencias, por distintas situaciones, ¿no? Pero sí puedo empezar a dar un pequeño taller a un grupo de 20 personas, ¿no? Que no me va a salir perfecto de inicio, pero me puede ir acercando a estos grandes escenarios, ¿no? Ok. Y así podemos ir encontrando distintos escenarios de la vida, en donde si vamos de a poco, podremos llegar a lugares muy grandes. No necesariamente el que queremos, pero sí acercarnos mucho. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa cuando identificamos o cuando conocemos que incluso ya hicimos esta identificación de los miedos, que ya pausamos, respiramos y que incluso logramos modificar un poco la narrativa, pero aún así no podemos tener un acercamiento, no lo podemos hacer? ¿Qué les dirías a todas esas personas que tal vez todavía están en esta situación en donde no logran vencer este miedo, que ya saben que no es un miedo que atenta contra su vida? ¿Cómo podríamos actuar ahí o qué le podríamos decir a esas personas? Bueno, también tendríamos que poder hablar de que un acto muy valiente es entender que no podemos todo y que en muchas ocasiones necesitamos ayuda, ¿no? Y esa ayuda muy posiblemente tendría que ser de un profesional, sobre todo cuando identificamos o podemos asumir que en muchas áreas de nuestra vida el miedo ya no solo es miedo. Ya se está convirtiendo en un tema de ansiedad, ya se está convirtiendo en un tema de estrés crónico, ya se está convirtiendo en un tema de rumia mental, ¿no? En donde ya está afectando precisamente mi calidad de vida, mis relaciones afectivas, mi crecimiento profesional, académico. Ok. Perfecto. Fíjate que esta parte que lo dices es bastante bueno, porque entonces nos permitiría a nosotros tener más herramientas y poder tomar acciones que nos permitan tener resultados, porque a veces si en algún momento alguien que nos esté escuchando ya tiene como ese antecedente de que ya ha buscado mucha información, de que lo intenta hacer una y otra vez y no le sale, lo que va a producir es una sensación de fracaso constante. Claro. Y eso desanima muchas veces a buscar ayuda, pero creo que lo dices muy bien. El buscar ayuda profesional, los psicólogos no son para las personas que están necesariamente mal, sino que son para personas que quieren mejorar mucho su calidad de vida, ¿no? Y este programa específicamente busca y fomenta eso. Entonces, qué bueno que lo dices. Si en algún momento necesitan, desean o quieren que les hablemos justo de rumia mental, de ansiedad, de depresión, específicamente para detectar síntomas, también lo podemos hacer. Déjenlo también en comentarios y demás, y con todo gusto lo podemos ir haciendo. Sin embargo, creo que es importante que ahorita lo diferenciemos bien del miedo, que es una respuesta normal, natural, que todo ser humano tiene, que todos hemos experimentado en algún momento, y que pues la intención es empezar, como dijiste, a hacerlo con miedo. Me gustó mucho la frase que utilizaste, de que solamente se puede ser valiente cuando se tiene miedo, ¿no? Esa parte es bastante interesante. Y pues bueno, me gustaría ir cerrando el programa el día de hoy, Rodó, con un mensaje justo para esas personas. ¿Qué mensaje les podrías decir a esas personas que están experimentando una sensación de miedo y que el día de hoy, porque el algoritmo les llegó, porque les apareció un título de miedo y de psicología, hoy en día nos están escuchando, y que si en algún momento tuviste miedo, te gustaría que te lo hubieran dicho a ti? ¿Qué mensaje les darías a esas personas que ya están experimentando esa sensación desde la parte más humana de Rodó? Ok. Bueno, de inicio les comentaría que el miedo es algo natural, es algo que va a estar a lo largo de su vida y que no por eso es tan mal, ¿no? Y que en la medida en que puedan convivir con ese miedo, con esos miedos que han estado quizás a lo largo de toda su vida o que van a estar a lo largo de su vida, son compañeros de viaje que no podemos bajar del auto, ¿no? Hay que aprender a convivir con ellos, hay que atrevernos a lo incierto de la vida, porque la gran parte de la vida es incierta, pero también es una parte muy linda, ¿no? Descubrir hasta dónde podemos llegar y, de nuevo, solo se puede ser valiente cuando tenemos miedo. Entonces, en muchas ocasiones tocará ser valientes y dar pequeños pasos. Perfecto.
Muchísimas gracias, Rodo. Me gustó mucho platicar contigo. Esperemos que no sea la última vez, que sea la primera de varias. Y que pues bueno, esta información que hemos hablado le llegue a muchas personas, sobre todo a las que más lo necesiten. Les deseamos a todas las personas que nos están escuchando que puedan empezar con esos pequeños grandes pasos que los lleven a conquistar sus miedos y que los lleven a ser cada día más valientes. Mi nombre es Ron Alcántara. Muchas gracias, Rodo. Nos vemos la próxima. Esto es Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao. De la mano de especialistas, te ofrecemos herramientas y tareas prácticas para que puedas aplicar lo aprendido en la vida cotidiana.